Saludos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión, como dice el título, les hablaré sobre lo que es adorar y venerar. Son dos cosas distintas y me van a decir ya los cristianos protestantes que es lo mismo. Pero les voy a explicar con citas bíblicas. Adorar es la consideración de lo divino que solamente se le tiene que dar a Dios, nada más. En eso nos vamos a poner todos de acuerdo. Solo a Dios se le debe adorar, solo a Él se le debe decir Dios, nada más. En eso todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, ustedes dicen, los cristianos, que nosotros veneramos, que adoramos a las imágenes, pero decimos que no, los veneramos. Y dicen que venerar y adorar es lo mismo, pero no, les aseguro que no es lo mismo. Venerar es darle un profundo respeto a una persona por sus grandes valores, sus grandes virtudes y sobre todo su gran fe y los actos que hicieron para demostrar esa fe. Lo que hacemos con las imágenes es solamente venerarlas, nada más. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando yo veo un santo, la imagen de un santo, verán siempre los católicos que se hacen la señal de la cruz, ¿no? Por señal de saludo. Pero al ver la imagen yo recuerdo quién fue esa persona, recuerdo su historia, recuerdo sus valores, recuerdo su fe. Entonces yo la venero, yo la respeto. Respeto a esa persona. ¿Y cómo lo puedo demostrar bíblicamente? Muy fácil. En Mateo 4:10 nos dice lo siguiente. Jesús le respondió: Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Ahí está lo que es adorar. Bueno, el mandamiento: solamente adorarás al Señor tu Dios, nada más. Ahora, ¿qué venerar? Venerar es, de vuelta, respeto absoluto, respeto grande, mejor dicho, que se le da a una persona por sus grandes virtudes. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Bueno, Mateo 11, versículo 11 nos dice lo siguiente: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente. Los violentos intentan arrebatarlo, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Aquí Jesús nos muestra, nos describe y habla sobre Juan el Bautista y cuenta una gran admiración y, bueno, me cuenta al pueblo sobre sus hazañas, sus grandes valores. Lo compara incluso con el profeta Elías, porque realmente así, Juan tenía ese carácter de Elías. Por eso era el Elías que debía volver. Y ahora de vuelta en Mateo capítulo 23, versículo 9 nos dice lo siguiente. Dice: a nadie en el mundo, 29. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. Jesús está criticando a los fariseos. Los llama hipócritas. ¿Por qué? Porque, tal como dice, construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos. Ya en un video expliqué lo que eran los justos, que eran los santos. En sí acá tienen justos a ciertas personas que le tienen a profundo respeto por sus virtudes, por los profetas. Dice: adornan las tumbas.
Algunos verá que adornamos a un santo con, ya sea con flores o con moños. Lo pueden ver, sí, pero eso no es adoración. Eso es veneración. ¿Y por qué? ¿Piensa que les están criticando por hacer eso? No, les está criticando por hipócritas a los fariseos. Porque diciendo, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre. Piensan que hubieran estado del lado de los que se opusieron al ataque de los profetas. Pero no, por algo Jesús les dice hipócritas. Ellos hubieran sido los que condenaron. No. Otros ejemplos podrían ser también muchos más, pero no lo voy a decir por ahora. Y ahora me dirán que eso es adorar. No, le están teniendo profundo respeto. ¿Por qué? Por sus grandes virtudes, valores y gran fe, como siempre nos han enseñado. Sé que los protestantes me dirán que ninguna persona antes era venerada y que eso no significa respeto. Pero bueno, déjenme citarles un pasaje bíblico y lo voy a leer de la Reina Valera, que es la Biblia que los protestantes utilizan. No la tengo en persona acá, pero la tengo en la compu que está justo en mi delante. Y dice en Hebreos 12, versículo 9, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Eran padres. Si ustedes piensan que venerar es adorar, entonces esas personas estaban adorando a sus padres. Wow, pero no. Venerar significa respeto. Ellos estaban respetando a sus padres, los que los han disciplinado. Y escuchen cómo lo dice en mi Biblia, que utiliza el sinónimo de venerar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Después de todo, nuestros padres carnales nos corregían, disciplinaban, lo mismo. Y no por eso dejamos de respetarlos. Con mayor razón entonces debemos someternos al Padre de nuestro espíritu para poseer la vida. Ahí está. Es lo mismo. Venerar a respetar. Es lo mismo. Veneración para aquella persona que tiene grandes virtudes, valores, que ha seguido a Dios, que tiene un claro ejemplo de Dios. Ahora, adorar eso solamente a Dios, porque solamente a Él le consideramos ser divino. Solamente Él es todopoderoso. Los santos y la Virgen María solamente las veneramos, les tenemos un total respeto por ellos que alcanzaron la perfección y son justos y están en el cielo, porque son un claro ejemplo de cómo poder vivir el camino de la fe. Y me dirán, oye, pero los santos también, pero aquellas personas no son santos, también pecaron. Sí, pecaron, pero ¿acaso no fueron redimidos y justificados por Cristo? Claro que sí. Decidieron seguirlo, hicieron buenas acciones, demostraron su fe. Y así Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 nos dice: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo es claramente un ejemplo a seguir, porque él siguió a Cristo. Nosotros también pecamos, también somos pecadores. Pero está en nosotros decidir dejar todo lo mal, todo lo que nos hace daño y seguir a Cristo. Como dije antes, nunca es tarde para cambiar. Siempre hay una salida, siempre se puede seguir avanzando. Les tengo otro pasaje donde en Hechos capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Capítulo 5, versículo 5, perdón, versículo 34,
Dice, pero un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín después de hacer salir por un momento a los apóstoles. Un fariseo que era respetado por todo el pueblo. Los apóstoles estaban yendo a predicar y empezaron a causar disturbios por la reacción de ciertos judíos que no querían escucharlo. Pero una persona que era respetado por todo el pueblo hizo que salieran los apóstoles por un momento, solo por un momento, para que después puedan volver a entrar. Una persona respetada, venerada, es lo mismo. No es lo mismo que adorar, no. Ese es el culto que solamente se le da a Dios. El respeto se le da a esa persona, a una persona que tiene grandes valores, tiene grandes virtudes. Se le venera. Venerar es igual a respetar. La iglesia siempre enseña de que venerar es lo mismo que respetar desde hace tiempo. Son conceptos ya antiguos que se han estado usando desde siempre. Por eso, incluso en la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes, miren cómo lo dice. O escuchen más bien, porque no tengo la Biblia. Escuchen. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Venerado. Mira, es el mismo pasaje, solamente diferente Biblia, pero con sinónimos. Dice con sinónimos. Es el mismo pasaje. Pueden buscarlo. Yo no, en este caso no tengo la Biblia en mano, la Reina Valera, pero pueden entrarlo ahí en la que está en línea. Cualquiera lo busca. Y buscarán el pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34. Repito. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Es el mismo pasaje. Ahora les quiero hablar acerca de las reverencias que hacemos. Muchas veces dirán que arrodillarse es adorar, pero yo les digo que no es así. Es una reverencia mostrando respeto. Bien, se pueden agachar o inclinar la cabeza, es una reverencia. No es adorar. Y tengo pruebas. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 8. Con estas palabras, David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Mi señor, el rey». Saúl miró hacia atrás y David, presten atención, inclinándose con el rostro en tierra, se postró y le dijo: «¿Por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina?» ¿Qué hizo David? Se postró de cabeza a tierra, literal. Se inclinó, puso la cara en tierra, la cabeza en tierra. No estaba adorando al rey Saúl. Le estaba respetando y haciendo un signo de reverencia, un signo de respeto. Era el rey. Y David, a pesar de que lo estaban persiguiendo, aún así lo respetaba. Porque era el rey, lo respetó. Y muchos me dirán: sí, pero Saúl era un mal rey, era un desobediente a Dios. No me voy a postrar en él porque es un pecador, porque se obedeció a Dios. No me voy a postrar a él ni voy a tener respeto. Recuerden el mandamiento de amor acerca de los enemigos. Y bueno, si no me creen, veamos en 1 de Samuel, capítulo
28, versículo, lo voy a leer desde el 14. Dice, ¿qué forma tiene?, preguntó él. Ella respondió, es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel, el profeta Samuel. Y se postró con el rostro en tierra. Saúl se postró con el rostro en tierra. ¿Ante quién? Ante el profeta Samuel. Ya hablamos antes de que los profetas eran consideradas personas con grandes virtudes, y lo eran. Así como Jesús hablaba de Juan el Bautista como un profeta, comparándolo con el profeta Elías, recuerdan al profeta Samuel, obviamente. Tenía una gran fe, era un hombre de Dios. Así como los santos que tenemos nosotros los católicos. Son prueba de que se puede alcanzar a la perfección. Se puede llegar a llamarse justo. Sí se puede. Y por eso le tenemos a profundo respeto, porque esa persona sí lo logró. Lo logró. Cumplió las órdenes de Dios y lo logró. Miren el rey Saúl postrado, rostro en tierra, ante Samuel, el profeta. Vamos a ver ahora en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 6, dice, cuando Meribal, hijo de Jonatán, se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró. ¿Qué hizo Meribal, hijo de Jonatán? O sea, el nieto de Saúl, el rey Saúl. Se postró rostro en tierra ante David, el rey. Ahora entienden que esa reverencia, ese arrodillarse, no es adorar. Es un signo de absoluto respeto. Es un signo de absoluto respeto. Nada más. ¿Y por qué? Porque tenemos una gran consideración hacia esa persona. Porque fue una persona de Dios, digamos. Una persona que siguió los mandamientos. Una persona que demostró una gran y enorme fe. ¿Cómo no tenerle respeto? No sé, no los entiendo. ¿Le tendrían respeto a esas personas que hicieron tales hazañas, demostraron gran fe y profetizaron sobre el Señor, sobre Dios? Y ahora me dirán que estas personas que acabo de nombrar en la Biblia se postraron ante personas vivas, porque ellas sí tienen ojos y ven, sí tienen boca y hablan. Ok. Veamos a una persona muy justa postrarse ante una imagen. En el libro de Josué capítulo 7 versículo 6 nos dice, Josué desgarró sus vestiduras y se postró hasta la tarde delante del arca del Señor. Con el rostro en tierra, los ancianos de Israel hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Miren a Josué, una persona designada por Dios, sucesor de Moisés, para llevar a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Qué hace? En un momento por derrota en el reino de Ai, desgarró sus vestiduras y se postró delante de ¿qué? Del arca. El arca que tenía imágenes de 2 querubines. ¿Y quiénes lo siguieron? Los demás ancianos. Hicieron lo mismo, dicen claramente, repito. Josué desgarró sus vestiduras y se postró hasta la tarde delante del arca. ¿Cuánto tiempo? Hasta la tarde, dijo. El arca del Señor, con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Ellos se postraron, rostro en tierra, delante del arca. No es adorar, están venerando nada más a las imágenes. Y ya dije qué hacían las imágenes también, porque también por medio de ellas Dios nos puede hablar, incluso en el arca.
No seamos necios. Leamos la Biblia, que ahí lo dice. Estas personas no estaban adorando imágenes o adorando a personas comunes. Estaban venerando, que es respetando a esas personas por sus grandes valores y virtudes. Y también lo mismo lo hacían con las imágenes. Imágenes que no eran dioses, no eran dioses, no decían que era Dios. Estos querubines eran del cielo, hombres de Dios. De la misma forma lo hacemos nosotros los católicos con los santos y la Virgen María también. Solamente las veneramos, las respetamos, no las adoramos. No creemos que ella sea Dios. El culto a Dios solo es a Él, nada más. Ahora quiero también leerles otro pasaje del por qué tenemos un gran respeto hacia los santos. Escuche bien. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice: Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿Los santos qué son? Miembros de la familia de Dios. Porque son conciudadanos de los santos, que son miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre que nos ama siempre. Jesús es su Hijo y nos ama siempre. Nos amó a todos. Por eso siempre decimos, todos somos hermanos. Y aquí los santos muestran, los que llegaron a la perfección, son de la familia de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso les reitero. Y en conclusión llegamos a esto. La adoración solamente se le da a Dios, nada más. Adorar, ¿qué es? La consideración divina que se le da a un ser, que en este caso solamente se le debe dar a Dios, nada más. Venerar, podemos venerar a las personas que tuvieron grandes valores sobre Dios, grandes valores influyentes de Dios, hombres enviados de Dios, predicaban la palabra, así como los profetas, como los justos, los santos, y las imágenes nos recuerdan a ellos. Las imágenes nos recuerdan a esas personas. Por eso las veneramos nada más. Demostramos un gran respeto. Es eso. No confundan las cosas, por favor. Bendiciones a todos.